Un tema muy importante que se utiliza en la sociedad y en la vida real es el denominado derecho laboral. El derecho laboral o derecho del trabajo en México tiene su origen en acontecimientos históricos, políticos y económicos. En el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra derechos y garantías laborales. La legislación laboral en México se encuentra federalizada. Nuestro régimen laboral se encuentra unificado por disposición del artículo 123 constitucional, en virtud de que es el Congreso de la Unión que tiene la facultad de expedir leyes sobre el trabajo. En el año 2011 se llevó a cabo la reforma constitucional al artículo primero, contemplando y garantizando los derechos humanos previstos en los tratados internacionales de los que México es parte. Esta reforma constitucional se hizo extensiva a diversos numerales constitucionales, entre los artículos quinto y 123, y en virtud de ello toda persona tiene derecho a un trabajo digno y socialmente útil, o a la profesión, industria o comercio que le convenga, siempre que sea lícito. Además, la Ley Federal de Trabajo otorga un tratamiento equilibrado al trabajador y patrón en las relaciones laborales. No obstante ello, el derecho al trabajo tiene ciertas limitaciones que, para ser válidas, deberán estar contempladas y ser admitidas por la Constitución. Un ejemplo lo tenemos en el caso de quienes desean acceder a un cargo o puesto público o bien permanecer en él, deben cumplir con los ciertos requisitos de condiciones y de unidad que exigen las leyes. El artículo 123 constitucional consta de dos apartados. El apartado A, que rige las relaciones de trabajo entre los obreros, jornaleros, empleados, domésticos, artesanos y, de una manera general, todo contrato de trabajo. La Ley Federal de Trabajo rige las relaciones comprendidas en este apartado. El apartado B, que rige las relaciones de trabajo entre los poderes de la Unión y sus trabajadores, es aplicable a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del artículo 123 constitucional. El derecho laboral es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre el trabajador y el patrón, el contrato de trabajo, las condiciones de trabajo tales como la jornada laboral, el salario, los días de descanso, las vacaciones, entre otras, las formas de terminación de la relación laboral y la seguridad social. De una manera muy general, en este apartado les mencionaré este, este tipo de temas, como otro tema como la relación laboral. Para hablar de la relación laboral, les mencionaré por definir quiénes son los sujetos de la relación laboral y qué se entiende por trabajo de conformidad con la Ley Federal del Trabajo. Los sujetos de la relación laboral son el trabajador y el patrón. El trabajador es la persona física que presta a otra persona física o moral un trabajo personal subordinado. El patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. El patrón y el trabajador, en virtud de la relación laboral, tienen obligaciones recíprocas. La ley contempla como obligaciones del patrón cumplir con las disposiciones legales, pagar al trabajador salarios e indemnizaciones, proporcionar materiales necesarios para la ejecución del trabajo, proporcionar a las mujeres embarazadas la protección que establezcan los reglamentos, entre otros. Por otro lado, la ley también establece las obligaciones a cargo del trabajador. Mencionaremos algunas de ellas: cumplir las disposiciones de las normas legales que le sean aplicables, desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón, ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, en la forma y tiempo y lugar convenidos, observar buenas costumbres durante el servicio, someterse a los reconocimientos médicos para comprobar que no padecen alguna incapacidad o enfermedad de trabajo contagiosa o incurable, entre otras. Se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido para cada profesión o oficio. La relación de trabajo es la prestación de un trabajo personal subordinado de una persona mediante el pago de un salario. El salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. El elemento esencial de la relación laboral es la subordinación, entendida esta como la existencia de un poder jurídico de mando del patrón, al cual corresponde un deber de obediencia por parte del trabajador. Los trabajadores, en virtud de una relación laboral, están obligados a prestar sus servicios bajo la dirección del patrón. Es importante mencionar que el hecho por el cual una persona presta servicios o realiza un trabajo a favor de otra, recibiendo por ello un pago, no implica necesariamente la existencia de una relación laboral. Es común que se llegue a confundir esa relación
con una relación laboral o bien confundir un contrato de prestación de servicios profesionales con un contrato laboral y en virtud de ello el prestador de servicios o quien realiza el trabajo considere que goza de los derechos y prestaciones que tienen los trabajadores conforme a la Ley Federal del Trabajo. En estos casos no existirá una relación laboral, pues como se ha mencionado, para que exista una relación laboral tiene que existir subordinación, la cual no existe en los contratos de prestación de servicios. Las relaciones de trabajo pueden ser por obra, por temporada o por tiempo determinado o por tiempo indeterminado y en su caso podrá estar sujeto a prueba de capacitación inicial. Si no se establece expresamente, la relación de trabajo será por tiempo indeterminado. Resulta conveniente hacer mención que en el año de 2012 se adicionó en la Ley Federal del Trabajo el artículo 38b que prevé la relación de trabajo para capacitación inicial, que es aquella en la cual se obliga a prestar sus servicios subordinados bajo la dirección y mando del patrón, con el fin que adquiera los conocimientos o habilidades necesarias para la actividad para la que va a ser contratado. La duración máxima de este tipo de relación es de 3 meses o en su caso hasta de 6 meses cuando se trate de trabajadores para puestos de dirección o gerenciales. Además, las relaciones de trabajo pueden ser consideradas según la naturaleza de las actividades o funciones que desempeña el trabajador, y así hablamos de trabajadores de confianza, trabajadores de base o planta. La relación de trabajo puede ser rescindida por el trabajador o el patrón o en cualquier tiempo por causa justificada sin incurrir en responsabilidad. Algunas de las causas, la, la relación de trabajo puede ser rescindida por el trabajador y el patrón en cualquier tiempo por causa justificada, sin incurrir en responsabilidad. Algunas de las causas de rescisión de la relación de trabajo previstas por la ley sin responsabilidad para el patrón son el engaño por parte del trabajador o en su caso el sindicato, incurrir el trabajador en falta de honradez en actos de violencia o malos tratos en contra del patrón, sus familiares, del personal administrativo o directivos o de los clientes o proveedores del patrón, revelar el trabajador secretos de fabricación o dar a conocer asuntos de carácter reservado, tener el trabajador más de 3 faltas de asistencia, desobedecer al trabajador, al patrón o a sus representantes en caso justificado, entre otros. Las leyes respectivas y los tratados internacionales de los que México sea parte serán aplicables a las relaciones de trabajo en todo lo que beneficien al trabajador a partir de su entrada en vigor. Edad laboral. La ley establece que expresamente que queda prohibido el trabajo a menores de 15 años. Los mayores de 15 años pueden prestar libremente sus servicios, sin embargo la ley establece ciertas limitaciones. Por ejemplo, los mayores de 15 años y menores de 18 años no podrán desempeñar actividades peligrosas para su salud, seguridad o moralidad. Además, no podrán ser contratados cuando no hayan terminado su educación básica obligatoria, salvo los casos que apruebe la autoridad laboral. Los mayores de 15 años y menores de 16 años necesitan autorización de sus padres o tutores y a falta de ellos del sindicato que pertenezcan de la Junta de Conciliación y Arbitraje y del inspector de trabajo de la autoridad política. Los menores trabajadores deben percibir el pago de salarios y pueden ejercitar acciones legales ante las autoridades competentes. El trabajo de los menores queda sujeto a vigilancia y protección especial de las autoridades del trabajo, tanto federales como locales. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social creará programas para erradicar el trabajo infantil. El trabajo de mujeres, las mujeres disfrutan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones que los hombres. La ley tratándose de las mujeres establece ciertas disposiciones específicas con el propósito de proteger la maternidad. Por ejemplo, no podrán desempeñar labores insalubres o peligrosas, trabajo nocturno industrial después de las 10 de la noche o en horas extraordinarias, cuando se ponga en peligro su salud o la del producto. Además, las madres trabajadoras gozarán de periodos de descanso, lactancia, servicios de guardería, entre otros, bajo ciertas condiciones que establece la propia ley. Contratos laborales. La ley establece la presunción de existencia de un contrato y de la relación de trabajo entre el que presta un trabajo y el que lo recibe. Los contratos de trabajo pueden ser individuales o colectivos. El contrato individual de trabajo es aquel en virtud del cual una persona se obliga a prestar a otro un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. El contrato colectivo es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones o uno o varios sindicatos de patrones con el objeto de establecer las condiciones según las cuales deben prestarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos.
Los contratos de trabajo obligan a lo expresamente pactado en ellos y a las consecuencias que establezcan las normas de trabajo, a la buena fe y a la equidad. El reglamento interior del trabajo. El reglamento interior del trabajo es el conjunto de disposiciones obligatorias tanto para los trabajadores como para los patrones. Algunas de estas disposiciones son las relativas a las horas de entrada y salida de los trabajadores, días y lugares de pago, normas para prevenir los riesgos de trabajo, permisos y licencias, tiempo y forma en que los trabajadores deben someterse a exámenes médicos, entre otras. Para crear el reglamento interior del trabajo se requiere una comisión mixta de representantes de trabajadores y el patrón debe de ser conforme a la ley y deberá depositarse ante la Junta de Conciliación y Arbitraje el reglamento. Las condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo deben hacerse al constar por escrito. Sin embargo, la falta del escrito no priva al trabajador de los derechos que deriven de la ley y de los servicios prestados. Son condiciones de trabajo, lugar y lugares donde debe prestarse el trabajo, la duración de la jornada de trabajo, la forma y monto del salario, el día y lugar de pago del salario, las condiciones de capacitación o adiestramiento, los días de descanso, vacaciones y demás que convenga el trabajador y el patrón. El despido. El despido del trabajador puede ser justificado o injustificado. Será injustificado cuando se configuren en la realidad las causas de rescisión previstas por el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. El patrón que despida a un trabajador deberá darle aviso escrito en el que señale claramente la conductas que motivan la rescisión y la fecha o fechas en que se cometieron. El aviso deberá entregarse personalmente al trabajador en el momento del despido o bien comunicarlo a la Junta de Conciliación y Arbitraje competente para que la Junta lo notifique en forma personal al trabajador. El despido del trabajador será injustificado cuando el patrón no haya dado aviso al trabajador personalmente o por conducto de la Junta de la terminación de la relación de trabajo. La separación no justificada produce la nulidad del despido. En caso de despido no justificado, el trabajador ante la Junta de Conciliación y Arbitraje competente podrá solicitar a su elección de que se le reinstale el trabajo que desempeñaba o que se le indemnice con el importe de 3 meses de salario. Coaliciones, sindicatos y huelgas. La Ley Federal de Trabajo establece disposiciones específicas que prevén y regulan las coaliciones, sindicatos y la huelga. La coalición es el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o de patrones para la defensa de sus intereses o comunes. El sindicato es la asociación de trabajadores o patrones constituida para el estudio y mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. La huelga es la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores. La seguridad social. La seguridad social tiene como objetivo proveer protección y mejorar el bienestar de los trabajadores y de sus familias. Es un derecho humano contemplado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La legislación aplicable en la materia, tratándose de las relaciones laborales previstas por el artículo 123 apartado A constitucional, es la Ley del Seguro Social, Ley del IMSS y su reglamento, tratándose de las relaciones laborales previstas por el artículo 123 apartado B de la Constitucional, resulta aplicable la Ley del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Ley del ISSSTE y su reglamento. La seguridad social abarca riesgos y accidentes de trabajo, enfermedades de trabajo y generales, maternidad, invalidez, retiro, medicina preventiva, servicios médicos y pensiones, guarderías y prestaciones sociales. El derecho procesal del trabajo. La Ley Federal de Trabajo se refiere a su título 14 al proceso del derecho de trabajo, el cual será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio. Se inicia instancia de parte. Las juntas de conciliación y arbitraje de las entidades federativas serán competentes para conocer de los conflictos que se susciten dentro de su jurisdicción que no sea de la competencia de las juntas federales. Las juntas federales de conciliación y arbitraje conocerán de los conflictos de trabajo de las ramas industriales, empresas o materias que se refiere al artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo, entre las cuales se encuentran las ramas industriales textil, eléctrica, cinematográfica, obrera, azucarera, minera, metalúrgica, de hidrocarburos, petroquímica, cementera y otras,
y de las empresas que sean administradas de forma directa o descentralizada por el gobierno federal o que ejecuten trabajos en zonas federales, entre otras. Bueno, por mi parte es todo y gracias por la atención. Hasta luego y mando muchos saludos.